Bueno, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otra charla a cargo del eje mixto. El día de hoy la charla está a cargo de María Paula Dávila, estudiante de segundo semestre y miembro activo del grupo. Em, Como saben, todas las preguntas que tengan por el chat y las hacemos al final, o pues al final levantan la mano y yo les doy la palabra. Entonces, María Paula, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, entonces, muy buenas noches. Mi nombre es María Paula Dávila y hoy les vengo a presentar sobre el tema de heridas. Este es mi índice, entonces vamos a hablar primero sobre algunas generalidades de la piel. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la clasificación de las heridas. En tercer lugar, el abordaje diagnóstico que se le da a estas heridas. Y por último, el manejo que se le da a las heridas. Entonces, empezamos con las generalidades, definiendo qué es una herida. Una herida es una pérdida de continuidad de la piel o mucosa producida por algún agente físico o químico. Y como ya sabemos, la piel representa el órgano más extenso del cuerpo humano y consta de tres capas principales, que van a ser, en primer lugar, la epidermis, que es la capa más externa que tenemos, y va a constar principalmente de queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans, y se caracteriza porque es avascular, es esta capa que vemos acá. En segundo lugar, y la capa intermedia va a ser la dermis. Esta se va a caracterizar porque está inervada y vascularizada, va a constar de fibras elásticas, colágeno y células como fibroblastos, macrófagos, mastocitos y adipocitos. En tercer lugar tenemos la hipodermis, que es la capa más profunda de la piel, también llamada tejido subcutáneo, y va a constar principalmente de células como fibroblastos, adipocitos, macrófagos, y su grosor va a variar dependiendo de la región. Por ejemplo, el grosor de la hipodermis en el abdomen va a ser mucho mayor que el grosor de la hipodermis en la palma de la mano, por ejemplo. En cuanto a las funciones de la piel, pues estas van a ser variadas. En primer lugar, sabemos que va a cumplir la función de proteger nuestro organismo frente al frío y al calor, va a prevenir impactos mecánicos, va a proteger el tejido de daños químicos y físicos como lo son ácidos, va a prevenir la penetración de microorganismos, va a permitir la destrucción de microorganismos inoculados, la reabsorción de sustancias específicas y va a prevenir la deshidratación extrema en casos de que esta se dé en el organismo. Entonces, como ya sabemos, la excreción de agua corporal se va a dar por diferentes mecanismos, uno de los cuales es la piel. Entonces, esta va a servir de regulador en caso de que una persona esté pasando por una deshidratación o una hidratación extrema. Además, pues cumple la función eh, de las sensaciones. Entonces, las líneas de Langer o líneas de menor tensión, pues va a ser un concepto importante que relaciona la piel y las heridas. Entonces, ¿qué son las líneas de Langer? Son zonas donde la elasticidad normal de la piel se ejerce con menos fuerzas. Entonces, estas también pueden ser llamadas líneas de expresión o, pues en personas de avanzada edad, se pueden evidenciar en las arrugas. Estas líneas van a ser perpendiculares a la dirección de las fibras musculares, como podemos ver en esta imagen. Las líneas moradas, que son las líneas de Langer, van a ser perpendiculares a la dirección de las fibras musculares. Y pues en tercer lugar, un concepto importante es que las cicatrices van a ser más favorables cuando estas siguen el sentido de las líneas de Langer. Entonces, como podemos ver en la imagen de la derecha, acá vemos un ejemplo de una herida que va en contra de las líneas del ángel y por ende va a tener un proceso menos efectivo de recuperación. Por el otro lado, acá tenemos una herida que va paralela a las líneas del ángel y por ende va a tener un mejor proceso de recuperación. Algunas generalidades sobre la cicatrización, pues esta va a constar de 4 fases. En primer lugar tenemos la hemostasis, que pues va a consistir en la formación del coágulo y se va a dar un reclutamiento, activación y agregamiento plaquetario, además de la activación de la cascada de coagulación. En segundo lugar tenemos la inflamación, donde se va a dar una migración celular
y es donde se va a formar una matriz provisional de fibrina que coloquialmente llamamos como costra. En tercer lugar tenemos la proliferación y migración de células, principalmente fibroblastos. Se van a dar procesos de epitelización y angiogénesis y producción de colágeno, específicamente colágeno tipo 3. En cuarto lugar vamos a tener la remodelación de los tejidos, en donde se va a dar un reemplazo del colágeno tipo 3 que anteriormente se formó por colágeno tipo 1, que como sabemos es el colágeno más resistente y por ende se va a incrementar la resistencia de la zona donde se causó la herida. Ahora, hablando de la clasificación de la herida, pues vamos a ver que tenemos diferentes clasificaciones. Podemos tener la clasificación según la dirección de la herida, según el agente etiológico y aspecto, mecanismo de acción, forma, profundidad, integridad de la piel, grado de contaminación y tiempo de evolución. Según la dirección de la herida, entonces podemos clasificar pues estas heridas en 4 tipos. En primer lugar tenemos las heridas longitudinales, que van a ser heridas que siguen el curso paralelo del eje principal del miembro donde se realiza la herida. Entonces, por ejemplo, como vemos en la imagen, esta es una herida en una pierna y sigue el eje o el sentido en que va la pierna. De igual forma, en la imagen de la derecha, marcado con el número 1, podemos ver que hay una herida en un brazo que sigue pues la dirección de este. En segundo lugar tenemos las heridas transversales, que van a ser las heridas que siguen las líneas de tensión de la piel o, como ya les dije, las líneas de Langerhans. Y como les dije anteriormente, pues estas heridas van a tener un mejor proceso de cicatrización. Y como vemos en la imagen, en este caso tenemos una herida en la muñeca que si hacemos el ejercicio de doblarla nos vamos a dar cuenta que efectivamente vamos a tener unas líneas de tensión en ese sentido. En tercer lugar tenemos las heridas oblicuas, que van a ser heridas que van a variar su ángulo. Como podemos ver en la imagen, esta es una herida en forma de arco. Y en cuarto lugar, heridas espiroideas, que son heridas que siguen diferentes direcciones. Como vemos en la imagen, pues esta es una herida que tiene 2 direcciones diferentes. Podemos clasificar las heridas también según el agente etiológico y aspecto. En esta categoría van a haber 8 tipos de heridas. En primer lugar, están las heridas contusas, que van a ser heridas que no van a tener bordes netos, por ejemplo, heridas causadas por golpes. Vamos a tener heridas cortantes que se diferencian en que sí van a tener bordes netos. Heridas punzantes, normalmente causadas por armas blancas. Heridas abrasivas o erosivas, que son heridas que se caracterizan por áreas sin epidermis, pero que conservan el resto de las capas. Esto es lo que coloquial conocemos y que se da en mayor parte en niños como los raspones. Tenemos también las heridas por avulsión, arrancamiento o amputación. Como vemos en la imagen, pues a este paciente se le fue amputado un dedo, probablemente por un trauma. Tenemos heridas a colgajo, que son pedazos de piel que cuelgan de un solo eje. Atrición, que son heridas causadas por un aplastamiento de un segmento corporal. Usualmente estos van a ser extremidades, ya sean dedos, manos o pies. Y por último, heridas por quemadura. Podemos clasificar las heridas también según el mecanismo de acción, las cuales van a ser por arma blanca, por arma de fuego, por un objeto contuso, por una mordedura de animal, por agente químico, como son los ácidos, o por agente térmico. Según la forma, entonces vamos a tener heridas lineales, como podemos ver en esta imagen de acá, heridas curvas, como podemos ver en esta imagen de acá, heridas arqueadas, como podemos ver en esta imagen de acá, estrelladas, las cuales se pueden asimilar a esta de acá, puntiformes, como esta de acá, crateriformes, que como lo dice el nombre son heridas en forma de cráter, y usualmente son las heridas causadas por arma de fuego, y heridas irregulares que no van a constar de una forma determinada. Según su profundidad, entonces vamos a tener 4 tipos de heridas. Vamos a tener las heridas superficiales, que son aquellas que van a atravesar la piel y el tejido subcutáneo únicamente. Vamos a tener las heridas profundas, que van a ser heridas subdérmicas, es decir, que ya van a llegar
a músculos, nervios, vasos sanguíneos e incluso a hueso, que son las que llamamos fracturas. Vamos a tener heridas penetrantes, que son aquellas heridas que van a penetrar alguna cavidad de nuestro organismo, ya sea la boca, tórax o abdomen, por ejemplo, y heridas perforantes, que son heridas que van a atravesar el cuerpo de lado a lado. Según la integridad de la piel, vamos a tener heridas abiertas o cerradas. Las abiertas se van a caracterizar porque se observa una separación de los tejidos blandos, como vemos en la imagen, y las cerradas se caracterizan porque no se va a observar una lesión aparente, pero sí hay presencia de hemorragia. Como podemos ver en esta imagen, probablemente este paciente haya tenido alguna fractura que no es evidente, pero sí hay hemorragia. Según el grado de contaminación, entonces vamos a tener 4 clases de heridas, siendo las 2 primeras más relacionadas a procedimientos quirúrgicos o ambientes controlados, y siendo las 2 últimas más relacionadas a accidentes y traumatismos. Entonces, en primer lugar, tenemos la herida limpia, que es una herida que se caracteriza porque tiene bordes nítidos, efectuados bajo un ambiente controlado y bajo medidas de asepsia. Como les dije, esto se da más que todo en ambiente quirúrgico. Y también se caracterizan porque no va a haber una pérdida de sustancia, no hay evidencia de contaminación y no se compromete ningún otro sistema como respiratorio. En segundo lugar, tenemos las heridas limpias o contaminadas, que van a ser estas heridas que también se van a causar en mayor parte en ambientes quirúrgicos o hospitalarios y básicamente son heridas que se dan con contaminación iatrogénica. Recordemos el concepto de contaminación iatrogénica, que es una contaminación que se da por el procedimiento quirúrgico o directamente debido al médico. Sin embargo, este tipo de contaminación también se puede dar por procesos patológicos como lo son una apendicitis. También estas heridas se van a caracterizar por presencia mínima de cuerpo extraño y presencia mínima de inflamación. En tercer lugar, tenemos una herida ya contaminada, la cual va a estar bajo un ambiente altamente contaminado. Pueden ser causadas por armas blancas, armas de fuego, mordeduras o picaduras o amputaciones traumáticas. Y en último lugar tenemos la herida sucia e infectada, que se va a caracterizar en primer lugar por la presencia de pus. Entonces, como sabemos, si una herida tiene presencia de pus, es un indicativo de infección. Y por último, según el tiempo de evolución, vamos a tener las heridas agudas y las crónicas. Las agudas se van a caracterizar porque tienen un proceso de reparación ordenado y un restablecimiento continuo de la integridad anatómica y funcional. Entonces, como vemos, por ejemplo, en esta imagen, pues vemos que acá este paciente tiene una herida que al final de su proceso de recuperación, pues evidentemente se restaura su integridad anatómica funcional. En cuanto a las crónicas, pues van a ser heridas que no van a seguir un proceso de reparación ordenado y no se va a restaurar la integridad anatómica y funcional. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un paciente que tiene una úlcera en la nariz y viendo su proceso de recuperación, pues es evidente que al final de su proceso de cicatrización no se restauró la integridad ni anatómica ni funcional de esta zona. Hablando entonces ahora de la evaluación de heridas o el diagnóstico de heridas, pues existe un algoritmo que evidentemente no va a ser el mismo para todas las heridas, teniendo en cuenta la gran variabilidad de estas. Y pues va a empezar con un paciente que acude con una herida. Entonces, en casos donde esta herida no atente contra su vida, o sea, en casos de no emergencia, se va a revisar los antecedentes de la herida, antecedentes personales, familiares, farmacológicos y sociales. Después de esto, se va a realizar una exploración física del paciente y de la herida, y de acuerdo a esto se van a realizar determinadas pruebas que el médico determine para el tipo de herida que observó en la exploración física. Entonces vamos a tener pruebas físicas que son evaluar el tamaño, edema, eritema, calor, dolor, bordes y localización. Tenemos pruebas biológicas, cultivo microbiológico, examen histológico, básicamente para evaluar si hay presencia de infección, y análisis bioquímicos como análisis de glucosa, hemoglobina, lípidos, urea y electrolitos, que se hacen más que todo cuando hay una sospecha de una enfermedad de base.
Después de realizar estas diferentes pruebas, entonces se va a dar un diagnóstico etiológico de la herida, es decir, el origen de la herida. Se va a dar un diagnóstico de las enfermedades concomitantes, es decir, si hay presencia de enfermedad de base, y el estado actual de la herida, por ejemplo, en qué fase de la cicatrización se encuentra al momento de la consulta. De acuerdo a esto, se va a elaborar un plan de tratamiento específico para cada paciente y se va a evaluar la evolución de la herida. Si efectivamente con este tratamiento la evolución de la herida pues no fue efectiva, se van a repetir los pasos de las pruebas, el diagnóstico y un nuevo plan de tratamiento. En cuanto al abordaje inicial de las heridas, tenemos 4 puntos claves que son generales para cualquier tratamiento de herida. En primer lugar, una exploración y valoración, en donde se van a hacer uso de las medidas de asepsia. En segundo lugar, limpieza de la herida. Esto se va a realizar en la mayoría de los casos utilizando una solución salina al 0,9% a chorro. Se recomienda que esta solución salina se encuentre tibia, asimilando la temperatura corporal para que los tejidos de la herida pues no se enfríen. Además de esto, también se van a usar antisépticos como derivados yodados, clorhexidina y agua oxigenada. En tercer lugar, se va a realizar una profilaxis antitetánica para la mayoría de los casos de heridas relacionadas, por ejemplo, con arma de fuego o arma blanca o contaminación. Sin embargo, para heridas causadas por mordeduras se va a realizar una profilaxis antirrábica. Por último lugar, tenemos suturas y medidas generales, entonces se va a realizar la suturación y administración de antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, entre otros. Por último, entonces tenemos el esquema TIME, que es un esquema realizado para resumir los 4 puntos clave para estimular el proceso de curación natural de cualquier herida. Entonces tenemos la T de tejido, en el cual se va a dar un control del tejido no viable. Y se va a dar un desbridamiento en este proceso. ¿Qué es el desbridamiento? El desbridamiento va a ser esa eliminación de tejido muerto o dañado que nos va a impedir la correcta cicatrización de una herida para estimular la formación del tejido sano. En heridas crónicas, esta desbridación puede ocurrir más de una vez, mientras que en las heridas agudas puede ocurrir 1 o 2 veces y ya la cicatrización va a ser efectiva. En segundo lugar, tenemos la I de infección, en donde se va a dar un control de la infección y la inflamación. Allí se va a dar el proceso de limpieza que ya mencioné anteriormente y se le van a administrar al paciente antibióticos sistémicos solo en caso de que haya evidencia de una diseminación de la infección. Es decir, que no se recomienda que al paciente se le administren antibióticos sistémicos si hay sospecha o para prevenir una infección o si hay síntomas locales. Tenemos la M de humedad por su sigla en inglés, en el cual se va a dar un control del exudado. Sin embargo, pues este proceso va a ser diferente para heridas agudas y para heridas crónicas. Para heridas agudas se ha estudiado que el exudado va a estimular la proliferación de fibroblastos, queratinocitos y células endoteliales, por lo cual se va a hacer en estos pacientes como retener esa humedad haciendo uso de apósitos. Sin embargo, en heridas crónicas pasa todo lo contrario, pues se ha estudiado que el exudado en estos casos va a bloquear la proliferación celular y la angiogénesis, por lo cual no es recomendado pues mantener esta humedad constante. Y por último tenemos la E de borde por su sigla en inglés, en el cual vamos a dar una estimulación de los bordes epiteliales. Esto se va a dar a partir de la utilización de un vendaje apropiado para proteger esta lesión de más daños y la utilización de productos de barrera como pomadas para evitar la maceración. La maceración es el ablandamiento de la piel debido a la humedad. Muchas gracias. Bueno, María Paula, muchísimas gracias por tu charla. Creo que estuvo muy concisa y muy buena. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda para que levanten la mano o la envíen por el chat. Em, Esperemos unos segunditos y pues si no, damos finalizado por hoy. Muchísimas gracias, María Paula. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, no, creo que
pues no, no hay ninguna mano levantada ni ninguna pregunta. Entonces, una feliz noche a todos, que estén muy bien.